Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, nuevamente con ustedes compartiendo esta lección tan maravillosa que ha sido este trimestre, trayéndole temas sumamente importantes para nuestros días que estamos viviendo y seguimos estudiando y casi terminamos este segundo trimestre del gran conflicto. Y la lección para esta semana es la lección número 12 que lleva como título Los acontecimientos finales de la tierra. Mis queridos, los acontecimientos últimos que estaremos enfrentando en esta tierra son los que vamos a estar hablando en esta próxima lección de esta semana. ¿Qué se trata? ¿De qué serán estos acontecimientos? El versículo para memorizar nos decía en Proverbios 23, sumamente importante: compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Fíjense, qué bonito es saber que la palabra de Dios nos dice, compra la verdad y no la vendas. O sea, obténla. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia, ¿verdad? Y imagínate que tienes una hija adolescente que vuelve a casa de la universidad para las vacaciones. Mientras esperas a que llegue, notas que nubes de tormenta aparecen sobre el horizonte y el viento comienza a soplar con fuerza. Los árboles vuelan por los aires y la lluvia cae a cántaros. Pronto la carretera principal queda intransitable, pero te enteras de que es posible pasar por un camino secundario. Aunque la comunicación es difícil, consigue enviar un mensaje de texto a tu hija, detallando cuidadosamente cómo puede llegar a casa sana y salva. Y el propósito de la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio de Cristo en el santuario celestial es llevarnos a casa, que es lo que Jesús más quiere. Elena G. de White escribe, se aproxima una tormenta de impacable furor. ¿Estamos preparados para hacerle frente? Esa es la pregunta. Allí nos dicen testimonios para la iglesia, tomo 8, página 329. Y los mensajes proféticos de Daniel y Apocalipsis son instrucciones divinas para ayudarnos a atravesar las tormentas de la vida en el tiempo del fin y sentir el cálido abrazo de un Salvador amoroso. El objetivo de la lección de esta semana, mis queridos, es revelar lo que dice la palabra profética sobre los acontecimientos finales y de descubrir la fortaleza de Cristo para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra y llevarnos a casa. Así es que, mis queridos, vamos a escudriñar esta semana otra maravillosa lección que tanto necesitamos para continuar en nuestro viaje en este mundo. El punto culminante que marcará el final de la historia es la predicación del Evangelio en todo el mundo en Mateo 24:14. Si has tenido duda alguna, el Evangelio tiene que ser predicado. Es algo que yo recalco a menudo. Si no predicamos la palabra de Dios, no esperemos que Cristo venga. Esta predicación estará precedida por el derramamiento del Espíritu Santo con el mismo poder que descendió en el Pentecostés. Este acontecimiento es conocido como la lluvia tardía. Y la pregunta aquí es, ¿quién recibirá la lluvia tardía? Se nos dice que aquellos que hayan decidido ser fieles a Dios, obedeciendo sus mandamientos y alabándole de acuerdo con ellos, estos serán marcados con el sello de Dios vivo. En Apocalipsis 7:2 nos habla de esto. Y esta semana estamos estudiando preparación para la crisis final, dirigidos por la palabra, sellados en la frente, leales en la oración, y también poder de lo alto, la lluvia tardía y la predicación del Evangelio. Son puntos que vamos a tocar en la lección de esta semana y quiero que estemos muy atentos. Preparación para la crisis final, ¿verdad? Dirigidos por la palabra de Dios. Y yo quiero que veamos esto porque a veces se nos olvida o no le prestamos la atención debida a esta información que se nos da para que nosotros podamos crecer más espiritualmente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escuchen muy claro, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es una claridad, es lumbrera a mi camino. O sea, si tengo dudas, si tengo temores, si tengo preocupaciones, la palabra de Dios nos va a ayudar para poder encontrar el lugar que necesitamos para llegar a Cristo Jesús. ¿Sabes dónde encontrar la verdad acerca del fin del mundo? Es la pregunta. Este es el camino. Compra la verdad y no la vendas. Se recuerda en el versículo de memoria en Proverbios 23:23. En Juan 8:32 nos dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero esto solamente es a través de qué? La palabra de Dios. Y en Juan 17:17 nos dice tu palabra es verdad. ¿Verdad que sí? O sea,
En la palabra de Dios podemos encontrar la claridad a nuestro camino. La exposición de las palabras alumbra, hace entender a los simples, allí en Salmo 119, 130. En los momentos finales se le permitirá a Satanás realizar prodigios reales y plantear engaños tan sutiles que serán irrefutables. Allí en Apocalipsis 13, 13 al 14 y Mateo 24, 24 nos habla de estos engaños de Satanás, ¿verdad? Así que por eso tenemos que utilizar la palabra de Dios, por eso tenemos que dejarnos dirigir por ella. Solo un conocimiento cabal de la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, nos permitirá permanecer firmes en la verdad, en segunda de Pedro 1, 19 al 22. Así es que, mis queridos, allí lo tienen ustedes muy claramente, que la palabra de Dios es verdad. Sellados en la frente. Vamos a ver de qué se nos habla acá, de que sellados en la frente. Y veamos lo que nos dice este texto de Apocalipsis 14:1. Y después mire, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y del Padre escrito en la frente. El sello de Dios se identifica de tres maneras distintas. Escuchen muy claramente cómo se identifica este sello de Dios. El Espíritu Santo, con él son sellados los creyentes de todas las épocas en Efesios 4:30. Si el Espíritu Santo está en ti, está siendo sellado. El nombre o carácter de Dios lo poseerán todos los que alcancen la victoria en Apocalipsis 14:1 y 22:4. Cada uno de nosotros que obtengamos victoria en Cristo Jesús, nuestro carácter va a ser más semejante al de Dios. Y una señal irreconocible en Apocalipsis 9:4 y Ezequiel 9:4, ¿verdad? Dios dejó su sello en uno de los 10 mandamientos como señal distintiva de aquellos que le adoran. En Ezequiel 20:20 nos habla que día de reposo es sábado. Y me gustaría poder entrar allí rápidamente, se lo voy a buscar porque me gusta estar claro con esto de la palabra de Dios, no quisiera confusión. Y veamos Éxodos, el capítulo 20, versículo 20. Dice allá en el 20:20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, ¿verdad? Y eso nos lo dice Éxodo 20:20, porque para no tener temor, para eso es que vino. Pero fíjense lo que dice eh, la señal distintiva de los 10 mandamientos en Éxodo 20:8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Miren, componentes de un sello, porque los sellos son sumamente importantes y los sellos, por ejemplo, en una carta también cuando la vas a enviar, tiene ese componente. Primero, tiene un nombre. En el caso estamos usando la moneda de euro de España, pero por ejemplo, allí en su nombre, Felipe el Sexto. Un título es un rey, el territorio, España, ¿verdad? Y fíjese, el sábado es de la misma forma una señal. Jehová es su nombre. Él fue el que creó el sábado. Su título, él es el creador y el territorio que abarca cielo, tierra y mar, el mundo entero. Así es que, mis queridos, nuestra señal es que nosotros podamos obedecer los 10 mandamientos y aquella señal distintiva de acuérdate de el día de reposo para santificarlo, ¿verdad? Porque es una señal entre Dios y nosotros. Continuemos por aquí para que podamos ver un poco más. Uh, Sellados en la frente. Veamos cómo podemos ser sellados en la frente, ¿verdad? Porque necesitamos entender cómo puede ser. Después, mire, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y del Padre escrito en la frente. Volvemos al mismo texto que hablamos en Apocalipsis 14:1. El sello, marca o señal puede recibirse de dos maneras distintas, en la frente o en la mano, mientras que los fieles, nos dice ya la palabra de Dios, mientras que los fieles lo reciban en sus frentes, los infieles lo recibirán en sus frentes o en sus manos. Apocalipsis 13:16. ¿Y cuál es la diferencia? Es la pregunta. En la frente hay convicción e intelectualidad, ¿verdad? Creernos, creernos a aquel que adoramos, le creemos a él. En la mano hay interés, obtención de beneficios y adoramos por temor a las consecuencias. Mientras que a Satanás no le importan los motivos por los que se le adore, Dios solo acepta la adoración sincera y cabal de Romanos 12:1. Así es que tú y yo
tenemos que estar claros en que esta es la señal que solamente Dios está buscando para nosotros poderle ser fiel, ¿verdad? La adoración. Leales en la adoración. Vamos allá. Porque por eso es que hay que tratar de entender un poco más cada día lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En Apocalipsis 13:17. Los que se niegan a recibir la marca de la bestia no pueden comprar ni vender y son amenazados de muerte en Apocalipsis 13:15 al 17. Por otro lado, si la reciben, sufrirán las últimas plagas y la muerte segunda, perdiendo la vida eterna en Apocalipsis 16:2, 14 y 9 al 11. Pero, ¿qué es la marca de la bestia? Y nos hace esta pregunta que tantas veces se dice en el mundo cristiano. ¿Será un chip, un código de barra, algún tipo de conflicto, de control físico? Sí, el sábado es la señal, marca visible de los fieles. No tendrá la misma naturaleza, la marca de la bestia. Dado que la Biblia no habla de ningún cambio en el día de adoración, aceptar el domingo como día de adoración es aceptar la autoridad de la iglesia que realizó el cambio, identificada como el 666. Así es que en el momento, mis queridos, que tú aceptas el domingo como día de reposo, tú te has hecho una señal. En el momento en que tú dices, ¿sabe qué? Yo prefiero que me den mi dinero, que yo pueda utilizar las cosas, trabajar porque necesito pagar mis biles. Me da mucha pena. Y muchas veces no somos tan leales en la adoración a Dios. Y esto va a ser algo crucial para las decisiones de los días finales, mis queridos, donde tú tienes que decidirte si verdaderamente vas a adorar a Dios o vas a adorar al mundo, a Satanás. Porque esto todo, en el momento no parece que estás adorando a Satanás, pero su fin es un fin y es un fin de muerte, ¿verdad? ¿Qué autoridad pues aceptaremos? ¿La autoridad de una institución humana o la autoridad de Dios manifestada en su palabra? Poder de lo alto. Miren esto, qué bonito es esta lección, porque con todo y estos problemas de los acontecimientos de los últimos días finales, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio en Joel 2:23. El profeta Joel usa la lluvia como una metáfora para el derramamiento del Espíritu Santo en Joel 2:23 al 28. Así lo aplicó Pedro en su discurso del día del Pentecostés en Hechos 2:14 al 17. Esta lluvia trae consigo el conocimiento de Dios en Oseas 6:3 y en su momento hizo que miles se convirtieran en un solo día en Hechos 2:41. En el clima mediterráneo donde vivía Israel, la lluvia temprana alrededor de octubre preparaba la tierra para ser sembrada. Una segunda lluvia conocida como tardía alrededor de abril daba a la tierra fuerzas para que madurase los cereales. Y al igual que la iglesia comenzó con una lluvia del Espíritu Santo, la proclamación final del Evangelio, la última cosecha se producirá tras el derramamiento de la lluvia tardía. Y el Espíritu Santo, derramado con poder sobre los creyentes de la última generación, en Apocalipsis 18:1, serán los que proclamarán, darán ese fuerte pregón para que Cristo pueda venir y muchas almas puedan conocer de la poderosa palabra de Dios, ¿verdad? Predicación del Evangelio. Miren, este es el fuerte pregón, ¿verdad? La predicación del Evangelio. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Juan vio otro ángel, descendió con poder. La gloria de este ángel llena toda la tierra en Apocalipsis 18:1. ¿Cuál es el mensaje que proclama este ángel? Su mensaje es el mismo que el mensaje del segundo ángel. Babilonia ha caído y ha contaminado a todas las naciones, ¿verdad? El Espíritu Santo descenderá con poder sobre los fieles que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Allá en Apocalipsis 14:12. Y que ya están proclamando en el Evangelio, ya lo están proclamando el Evangelio, junto con la advertencia del inicio del juicio y la invitación a adorar al Creador en Apocalipsis 14:6 al 7. Ante estos mensajes y gracias al poder de la lluvia tardía, la humanidad se verá confrontada en elegir entre dos posibilidades: aceptar el sello de Dios o la marca de la bestia en Apocalipsis 14, 9 al 10.
Miren qué bonito. Muchas voces proclamarán el último mensaje. Muchos decidirán ser fieles hasta el fin. ¿Te decidirás tú en ser fiel hasta el fin, mis queridos? Mira lo que dice acá: el descanso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo, buscarlo, orar por él, creer en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concedernos allá en Eventos de los Últimos Días, página 161. ¿No? Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestro tiempo. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente, nos dice Elena G. de White en El conflicto de los siglos, página 591, ¿verdad? Y mis queridos, esto nos toca a ti y a mí poder presentar este evangelio. Ya en el 1851, los pioneros adventistas identificaron la segunda bestia de Apocalipsis, allá en el capítulo 13, 11 al 17 con los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, en aquella época debió de haberles resultado difícil entender cómo los Estados Unidos podrían lograr que todo el mundo adorara a la primera bestia. Incluso en la década de 1880, toda la Marina de los Estados Unidos apenas constaba de 48 barcos anticuados. Pero desde el final de la Guerra Fría, ninguna potencia iguala militarmente a Estados Unidos. Y aunque los estadounidenses han disfrutado de maravillosas libertades a medida que los tiempos se vuelven más difíciles, no es difícil ver cómo esas libertades son pisoteadas y aún totalmente socavadas. Y muchos creen que incluso en la actualidad está sucediendo esto. Todos los que se nieguen a someterse a la observancia del falso día de reposo serán castigados por las autoridades civiles y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos en el G. de White, Conflicto de los Siglos, página 662. Conforme vaya secándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, y llegarán a ver las cosas casi bajo la misma luz, así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para elegir el lado fácil y popular. Hombres de talento y de la elocuencia que alguna vez se gozaron en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descargar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, esos apóstatas serán los agentes más eficaces de Satanás para culminarlos acusarlos y para incitarlos a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Y mis queridos, te pregunto, ¿en dónde te quieres encontrar tú? ¿En dónde te quieres encontrar tú en estos acontecimientos finales de la tierra? ¿Del lado de Dios o del lado de Satanás? Yo te insto a que oremos, nos preparemos para que ese día glorioso podamos nosotros estar del bando de Jesucristo. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos das, la luz mayor, tu palabra, para poder entenderla. Y ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones, y no solamente atesorarla, entenderla y practicarla y ponerla en práctica y compartirla con aquellos que no la conocen, para que puedan también conocer de la poderosa palabra de Dios. Quédate con nosotros. Ayúdanos a tomar decisiones sabias. Ayúdanos a comprar esta verdad, a retenerla, ¿verdad?, en nuestras vidas, como dice el texto, a no venderla, a adquirir sabiduría de ella, a disciplinarnos y a tener la inteligencia necesaria para poder seguir en pos de ti. Quédate con nosotros, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre,
Comparte esta lección con otros que no conocen de la poderosa palabra de Dios y guíales a través de estas lecciones para que puedan conocer y estar preparados para esos días cuando tú vengas en gloria. Y te pido que cuando tengas la oportunidad, compartas este eh, pequeño episodio de YouTube con otros, suscríbete a mi canal y también únete al podcast, únete también a Spotify. Allí también puedes hacerlo, puedes compartirlo, puedes ser oído de igual forma. Dios te bendiga, Dios te guarde.